Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso. Señor, pido perdón si hay algún pecado oculto en mi vida. Perdóname, Señor, límpiame. No quiero ser obstáculo a tu palabra. Limpia mi mente, mis oídos, mis ojos, mi boca, mi corazón. Mi mente porque pensamos o pienso lo que no debo de pensar. Mis oídos porque escucho las cosas que no debo de escuchar. Mis ojos porque mis ojos ven cosas que no debo de ver. Mi boca porque mi boca habla lo que no debo de hablar. Y mi corazón, Señor, porque tú pides un corazón puro. Dame, hijo mío, tu corazón. Límpiame, Señor. Pon tu palabra en esta noche, Señor, en la boca de este barro, porque tú eres el alfarero, y háblanos. Necesitamos tu palabra, necesitamos ese manjar que viene del cielo para seguir acercándonos cada día más a tu presencia. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Ezequiel 13, 1, 3. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que hacen vaticinios según su propia imaginación, y diles que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios: ay de los profetas insensatos que, sin haber recibido ninguna visión, ningún mensaje, siguen su propio espíritu engañador. Profecía contra los falsos profetas y profetizas. Observemos que las mujeres también estaban implicadas en esta denuncia. ¿No ha observado usted alguna vez cuántas sectas y cultos han sido fundados por mujeres? Mujeres que han desempeñado un papel preponderante en ellos. Puede que parezca extraño destacar esto, pero fue cierto en los días de Ezequiel y es también una realidad en los nuestros, en pleno siglo XXI. No porque sean mujeres o señaladas como femeninas, sino porque mostraban espíritu de adivinación o una vida impúdica, deshonesta, vergonzosa, indecente, inmoral. En nuestros días podemos mencionar abiertamente a algunas de estas mujeres, pues no es un secreto, ya que condujeron a las almas a un desvío, a un error que comprometió su eternidad. Elena de White, una de las fundadoras del adventismo. Kathryn Kuhlman, evangelista entusiasta por la curación, ordenada por la Alianza de la Iglesia Evangélica. Aimee Semple McPherson, fundadora del Evangelio Internacional Cuadrangular. Ellas proclamaron ser profetizas y la voz o conducto de Dios para transmitir el mensaje y señales divinas. Ezequiel continuó comunicando la palabra del Señor. Dicen los versículos 1 al 3 del capítulo 13: vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oí palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios: ay de los profetas insensatos
que andan en pos de su propio espíritu y que nada han visto. ¿Cuál era el problema? Aquellos profetas profetizaban de su propio corazón. ¿Y qué clase de corazón tenían? Un corazón perverso, mentiroso. Que Dios tenga misericordia del hombre que ocupa el púlpito y comunica sus propios puntos de vista, en vez de comunicar la palabra verdadera de Dios. Ahora, es posible cometer un error de interpretación o de aplicación, y todos tenemos esa posibilidad o estamos expuestos. Si no verificamos o comprobamos antes que el mensaje sea dicho con certidumbre. Proverbios 22, 17, 21 dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Sin embargo, hay que aclarar que muchos intentan todavía interpretar y hasta reinterpretar la palabra de Dios a su acomodo. Aquellos hombres falsos profetas en tiempos de Ezequiel y en este tiempo se dedicaban simplemente a comunicar sus propios pensamientos, de comunicar y hacer amigos, influenciar gente para su propio provecho, entusiasmarlos a pensar positivamente y ser autosuficientes. Pensar de ellos mismos como personas magníficas y extraordinarias, y no como pecadores. Este era su mensaje: todo va bien en Jerusalén, todo está espectacularmente bien, no hay de qué afanarnos. Y el mensaje divino continuó en los versículos 17 y 18 diciendo: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Di: así ha dicho el Señor Dios, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velos mágicos para las cabezas de personas de toda talla, con el fin de cazar sus almas. ¿Cazaréis las vidas de mi pueblo y preservaréis vuestras vidas? Ezequiel tenía que enfrentarse contra esas profetisas falsas. El mandato de enfrentar a estas supuestas ungidas era tajante, porque estaban contaminando al pueblo con sus hechicerías y herejías. Notemos la orden inmediata que debe hacer cuanto antes para que el pueblo que quiera oír sea advertido. Pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo y profetiza contra ellas. En Génesis 10, 8 y 9, Nimrod fue llamado cazador vigoroso,
ante el Señor. Aunque era un hombre diestro, capacitado, con preparación, como guerrero y hechicero, era un cazador de las almas de los hombres, a los cuales sometía con la religión misterio, esotérica, ocultista. Esto es también lo que estos cultos falsos hacían y hacen: buscar dominar las almas y voluntades de las personas. Y las mujeres también estaban implicadas en esa actividad. En 2 de Pedro 2:1, el apóstol dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hoy, estimado oyente, hay muchas mujeres que están implicadas en el espiritismo con sus médiums, adivinos, nigromantes, que pretenden adivinar el futuro invocando a los muertos, y cantidad de brujas. Todo esto se hacía encubiertamente y abiertamente para mostrarlo como don o virtud divina. Sin embargo, vemos lo que dice aquí seriamente: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos. Lo que esas mujeres estaban haciendo era entregar amuletos, algo para poner en el brazo, que supuestamente protegía de las enfermedades, que supuestamente protegía de las malignidades, de la envidia o cualquier daño sobrenatural. Daban también trozos de tela con imágenes del horóscopo o símbolos supuestamente mágicos para atarlos en la cabeza de las personas de toda talla, con el fin de cazar las almas. Daban a las personas un pañuelo sobre el cual habían hecho un conjuro previamente, que supuestamente las ayudarían a mejorar de alguna enfermedad, como si hubiera un mérito en ello, en vez de en el Señor. Esto creaba un pacto, un compromiso con las prácticas abominables que dominaban su voluntad. Estimado oyente, la gran variedad de actividades de este tipo que vemos en la actualidad no presenta nada nuevo. La religión tradicional intercambia estas prácticas con ceremonias supuestamente cristianas. Buscar respuestas en lo desconocido, en la naturaleza y en la astrología ha sido el común en todas las civilizaciones desde que la humanidad abandonó a Babel y llevó consigo las prácticas, ceremonias y legado escrito de fórmulas supuestamente mágicas, extendiendo por el mundo un caos de religiones falsas y satanismo. Buscar ayuda en el Dios de las tinieblas es tan antiguo como la raza humana. Cuando Ezequiel lo denunció claramente en sus días, lo hizo con la autoridad de la palabra del Señor Dios y no en su propia palabra. Estos autoproclamados profetas también carecían de valor. Soldados entrenados y valientes se precipitan a las brechas a lo largo de la línea de batalla. Los falsos profetas no tenían el valor de levantarse y fortalecer a Israel
en tiempos de crisis. No podían recibir un mensaje de Dios mismo. Entonces tampoco podían darle a la casa de Israel un lugar seguro para estar cuando llegara el juicio. En este contexto llamado el día de Jehová. El día de Jehová en Ezequiel se refiere al día del juicio que el Señor ha decretado sobre su pueblo y particularmente sobre Jerusalén. Debe identificarse aquí con el saqueo de Jerusalén en el año 587, un día en el que finalmente estalló el cumplimiento y la tormenta del juicio. Jehová no los envió. Esta era una fuerte condenación de los profetas autoproclamados. Afirmar un llamado cuando no lo hay es un pecado significativo. Decían hablar en el nombre del Señor, pero era una afirmación vacía. No tenía base, sustento ni autoridad. Las vanidades habladas por falsos profetas son demostradas por el verdadero mensaje de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Los profetas autoproclamados en realidad hablaban vanidad, envanecimiento, arrogancia, mentira, presunción. Probablemente no se percibía de inmediato como una vanidad porque sonaba espiritual o al menos misterioso. Sin embargo, Dios lo vio y dijo: vanidad y mentiras. Y Dios ratifica, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros. De todas las personas, los profetas verdaderos deben ser aquellos a beneficio de quienes Dios obra. Aquí prometió estar en contra de estos profetas autoproclamados, porque ellos mismos se han llamado pastores y profetas, y a ellos nadie los ungió. Un aspecto del juicio de Dios sobre estos falsos profetas fue que el Señor los considerara que no pertenecían a su pueblo del pacto. No tendrían parte en la asamblea de Israel, ni en la casa de Israel, ni en la tierra de Israel. Esta exclusión declararía que Dios conoce a los suyos, mientras que el pueblo no sabía diferenciar por su ignorancia, rebeldía y provecho. El castigo significaba que Dios raería, borraría de su pueblo a sus familias y a ellos por no estorbarlos de su mal proceder. Cuando se afirmó que no entrarían en el concilio del pueblo de Dios, el sentido es que perderían el lugar de elección y designación como miembros del pueblo, miembros de las promesas de la retribución eterna por su temeraria y supuesta vocación de videntes. La pared débil y la tormenta, la pared que cae en la tormenta. El mensaje de Dios al profeta Ezequiel sigue diciendo: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared,
y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y aquí cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con que la recubriste. El mensaje de los falsos profetas era atractivo e incluso seductor. ¿Cuántos no van en el año 2021 a consultar a los brujos? Miles. Su mensaje era esencialmente declarar paz. Incluso habiendo guerra, ellos veían paz. Su mensaje estaba lleno de esperanza e inspiración, repleto de optimismo y confianza. No pierdan la esperanza. Dios nos librará y venceremos a los babilonios. Qué engaño, ¿no? Lo que Dios les quería decir claramente era esto: hicieron errar a mi pueblo, tanto en su recelo de su pecado y peligro, como de mi desagrado y amenazas, como si todo fuera menos de lo que era y no necesitara arrepentimiento o sumisión al rey de Babilonia. La expresión mi pueblo se encuentra 7 veces en el capítulo, un recordatorio constante para los culpables de a quienes han engañado. El pueblo de Dios es su especial tesoro, es su primogénito. Una señal clara de la falsa profecía es que nunca habla de arrepentimiento, pero garantiza que las bendiciones de Dios están a la vuelta de la esquina. Eso sí, esa es la esencia de la falsa profecía. Los hombres que no tienen un mensaje divino fingen como si lo tuvieran, buscando encontrar el favor de aquellos a quienes les hablan, y así están de acuerdo con ellos en sus deseos y políticas. Uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Su mensaje seductor se veía muy bien por fuera, pero no tenía verdadera fuerza. Era como una pared construida con materiales pobres, pobre cemento en nuestra época. Los falsos profetas fueron comparados con los que construyen un muro inseguro y tapan sus defectos. La argamasa sin templar era en realidad cal, que no sirve para reforzar muros inseguros. Así como un muro mal construido, de piedra o ladrillo, mal ensamblado, sin argamasa y mantenido unido solo por una tensión precaria, aún puede dar la impresión falsa de estabilidad cuando lo cubre una fina capa de yeso. Tal ha sido el efecto de estos profetas que han producido una fachada de impenetrable que es totalmente ilusoria. Esto no espera ser descubierto por los falsos profetas, pero Dios proclama su mentira y descubre su falsedad. Viento tempestuoso la romperá. Dios prometió que una tormenta vendría contra este muro débilmente construido y lo derribaría. Cuando los babilonios vinieron y rápidamente sobrepasaran Jerusalén, entonces todos sabrían cuán falsos eran los profetas autoproclamados. Sabrían que su pared estaba construida
con terribles materiales que causaban ruina. El problema con los falsos profetas era que su obra no era inspeccionada antes de que viniera la gran tormenta o prueba. Cuando vino la tormenta y cayó la pared, todos supieron que el mensaje era falso. La clave era hacer una inspección adecuada de la supuesta pared fuerte antes de que llegara la tormenta. El embardunamiento hace que la pared parezca lo más fuerte posible, pero no puede evitar que se derrumbe ante la lluvia torrencial del juicio de Dios y las grandes piedras de granizo de su ira. Veamos la descripción. Y caerá, y con fuerza, porque está hecha de mala argamasa, y los que se paran debajo de ella por cobijo perecerán. La tormenta que se avecina. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Dios. El poder de una tormenta es mayor que cualquier cosa hecha por el hombre. Incluso en el mundo moderno, Dios prometió que un tremendo viento tempestuoso de juicio vendría sobre Jerusalén y Judá, y que Dios mismo lo enviaría. Dios prometió desbaratar a los profetas autoproclamados junto con su mensaje hecho por el hombre. La caída de su pared débil no solo significaría la pérdida de una estructura, se llevaría muchas vidas con ella. Simbólicamente hablando, la pared caería sobre muchos seres humanos. El propósito de Dios en la tormenta. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto. Y os diré: no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Dios odiaba la obra de los falsos profetas y prometió destruirla. Los mismos falsos profetas también serían juzgados y destruidos. Todos, y los que están trabajando falsamente en el 2024. Los falsos profetas le dieron al pueblo una falsa esperanza. Tantas organizaciones que hay a nivel mundial, más de 6,000 religiones. Así que los que confiaron y creyeron en ellos y su falso mensaje, tampoco Dios les dio alguna esperanza. El mensaje esencial de Jeremías y Ezequiel era que el juicio estaba en camino y debían aceptarlo como el castigo y la purificación de parte de Dios. Los falsos profetas tenían una turbia visión de paz, dejando al pueblo de Dios completamente desprevenido para el juicio que estaba en camino. Mensaje contra las falsas profetizas. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas y di: así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir
y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Después de hablar en contra de los falsos profetas en general, Ezequiel luego se dirigió específicamente a las mujeres que eran falsos profetas. Y si entramos ahorita en YouTube, hay una cantidad de mujeres predicando todo falso, falso, falso. Esto no fue una mera repetición. Una falsa profetisa puede tener un atractivo especial, tanto para otras mujeres como para los hombres. Las mujeres ocupaban un lugar más alto en Israel que entre la mayoría de las otras naciones. Si bien no había sacerdotisas en Israel, la nación conocía el misterio profético de las mujeres. Hay varios ejemplos. Miriam, la hermana de Moisés; Débora; Hulda, la esposa de Isaías; Noadías. Una falsa profetisa es mencionada en Nehemías 6:14. Mientras que la expresión Nebia, profetiza, se aplica a por lo menos 5 mujeres en el Antiguo Testamento. Ezequiel se niega a dignificar a su audiencia masculina y femenina con el título. Admite que actuaron como profetas, suplantando el verdadero espíritu de la profecía, pero al igual que los falsos profetas en el mensaje anterior de paz y prosperidad, estas mujeres también son un fraude. Solo hay un puñado de pasajes en el Antiguo Testamento que critican a una clase de mujeres, y esta sección acompaña a Isaías capítulo 3:16, capítulo 4:1, Isaías 32:9-13 y Amós 4:1-3. Las mujeres son delicadas. Sin embargo, el profeta debe poner su rostro contra ellas como fuertes agentes del mal, quien siempre ha hecho un gran uso de ellas. Tales fueron Jezabel, que perturbó el culto a Dios, y Noadías, mencionada en Nehemías 6:14, y las autodenominadas predicadoras más insolentes y recientes en nuestra televisión, en nuestro internet. Una falla básica de las mujeres falsas profetas era la misma que la de los falsos profetas en general. Ezequiel 13:2. Hablaban de su propio corazón, nunca de Dios y nunca de su palabra. Es común que las personas confíen en sus propios corazones en lugar de confiar en la revelación de Dios, porque quieren gloria, quieren honra, quieren fama, quieren dinero en cantidad. Parte, traiga tanto, traiga lo otro, entregue su casa, entregue esto. El lenguaje de Ezequiel sugiere que estas eran más como brujas o hechiceras que practicaban extrañas artes mágicas. 1 Samuel 28:7. En Babilonia, las mujeres judías vendían amuletos y hechizos. Estaban dispuestas a hacer cualquier cosa, incluso por una pequeña recompensa, vendiendo maldiciones sobre los inocentes y prometiendo una vida larga y segura a los malhechores. Dios no consideraba el trabajo de estas falsas profetas femeninas como inofensivo o inocente, no, señor. Dios las veía como aquellas que cazan almas y les pregunta a estas mujeres: ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Un pecado imperdonable hacen perder las almas de los desesperados e inconstantes, los frustrados y decaídos, los deprimidos y abatidos,
para vivir ellas llenas de riquezas, a cambio de migajas de favores. Los que seducen a otros con palabras falsas, como los predicadores de la prosperidad, con amuletos mágicos como la supuesta estrella de David o la cruz de metal, ropa especial para eventos religiosos, el aceite de oliva traído de Jerusalén, promoción especial de bautismos en el Jordán, entre otras cosas, todavía están entre nosotros. Y tristemente, miles y miles de seres humanos caen en sus manos. El libro de los Hechos y las cartas observan que rara vez había una herejía en la iglesia primitiva que no fuera apoyada y fomentada por mujeres seductoras. No es posible que la palabra para alma, en hebreo, nefes, pueda tener el significado de un espíritu fuera del cuerpo. Este es un concepto totalmente no hebraico. Alma, para el hebreo, el israelita, el judío, significaba la persona total, completa, el yo, no solo una parte de él. Una migaja de pan, cebada y monedas explica la frase: mantener así vuestra propia vida. Se ganaban la vida a través de sus palabras, a través de sus ceremonias y acciones, ritos falsos. Al profanar con su invocación hechicera el nombre divino, las mujeres han degradado al Dios viviente de Israel a los ojos del público, al nivel de las deidades y demonios babilónicos, que usan como amuleto manipular la adivinación y la brujería. Existe también una comprensión diferente de esta cebada y pedazos de pan. La cebada y el pan también eran instrumentos de hechicería. Algunos han entendido que el pan y la cebada representan el pago barato que estas profetisas aceptarían a cambio de sus prácticas ocultas. Pero las prácticas hititas y los rituales sirios posteriores han demostrado que la adivinación se llevaba a cabo con pan de cebada como parte del ritual de sacrificio pagano o como un medio para determinar si la víctima viviría o moriría. Pago y amuleto, dos condiciones de la misma práctica abominable. Las falsas profetisas eran culpables de mentir al propio pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo era culpable porque le agradaba y buscaba escuchar la mentira de ellas. Si ninguno del pueblo de Dios, antes y ahora, escuchara a los falsos profetas, a los falsos pastores, a los falsos apóstoles, habrían mucho menos. Se acabarían, porque como nadie les creería, pues ¿qué les tocaría? Buscar otro oficio. Usaron medios engañosos y falsificados para desanimar a los justos, llevándolos a su trampa e influencia de culto. Al mismo tiempo animaron a los malvados a no volver a los caminos de Dios. Contra los encantos mágicos de las mujeres falsas profetizas. Por tanto, así dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las liberaré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Las falsas profetisas usaban sus vendas mágicas y ceremonias para cazar y atrapar almas vulnerables. Las mujeres que se servían de estas prendas no eran
para este profeta, gitanas de carnaval o las que la gente ignorante y extraviada frecuenta por diversión. Eran practicantes de las artes oscuras. Dios prometió derrotar a estas falsas profetisas y rescatar a aquellos atrapados por sus lazos. Dios las despojaría de sus amuletos y hechizos y luego llevaría a su pueblo de regreso a su tierra, dejando atrás a estas mujeres malvadas para que murieran. La promesa de la derrota es: y sabréis que yo soy Jehová. Dios prometió que a través de la derrota de las mujeres profetisas y su rescate de aquellos que eran presa en sus manos, Él se revelaría a sí mismo. Él mostraría su poder, mostraría su gloria. El terrible efecto de las mentiras de los falsos profetas. Por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. La obra de los falsos profetas, tanto hombres como mujeres, tuvo al menos dos efectos terribles. Su obra entristeció el corazón de los justos y fortaleció las manos de los impíos. No solo los piadosos se desanimaron, sino que los impíos no se apartaban de su malvado modo de salvar su vida. Los falsos profetas los convencieron de que no había necesidad de apartarse de su mal camino. Dios prometió poner fin a los falsos profetas. Dios prometió liberar a su pueblo de sus engaños. Lo que es claro es que desagradaron. Lo que es claro es que degradaron el nombre del Señor, vinculándolo con supersticiones y prácticas mágicas. Y esto es abominación y pérdida de sus almas. Muchos se perderían y se perderán por las oscuras intenciones de los malvados corazones de los falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, falsos médiunos. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias. Gracias por darme mi permiso de compartir tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas y que la entendamos, que la escudriñemos y que la apliquemos en nuestras vidas. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.